Un día libre que parecía completamente normal, terminó convirtiéndose en el comienzo de muchas cosas importantes. En esta época del año, cuando ya no hay que preocuparse por las lluvias ni las inundaciones, decidimos aprovechar cada pequeño rincón de tierra para plantar verduras y sembrar pensando en el futuro. El huerto tranquilo y silencioso se transforma poco a poco en una fuente de esperanza. Desde allí llevo los pomelos al mercado, donde no solo se trata de vender, sino también de aprender a observar y entender cómo funciona la vida sencilla del campo. Entre charlas con los vecinos y jornadas de trabajo humilde, surgen conversaciones sobre lo que vendrá, el futuro, el TED, los sueños compartidos y la idea de un hogar construido entre todos. En medio de esa rutina sencilla, uno se da cuenta de que la felicidad no siempre llega de golpe. A veces empieza de forma discreta, en los pequeños gestos en la tierra trabajada con las manos y en los días que parecen simples pero que lo cambian todo. Un nuevo día comienza. Y Ye saluda a todos con la energía tranquila de quien vive en contacto con la tierra. Hoy es un día especial, porque al tener descanso puede aprovechar el tiempo para mejorar el huerto de casa. Un espacio sencillo pero lleno de significado para la familia. Con calma, comparte que la idea es preparar bien la tierra y plantar diferentes tipos de verduras, pensando no solo en el presente, sino también en los meses que están por venir. En esta temporada del año, el clima acompaña. Ya no hay que preocuparse por las lluvias intensas ni por las inundaciones que en otras épocas suelen afectar los cultivos. Gracias a estas condiciones favorables, trabajar la tierra se vuelve más seguro y esperanzador. Cada surco abierto y cada semilla sembrada representan una oportunidad para construir algo mejor con esfuerzo propio. Ye y Huyen han decidido aprovechar esta ventaja natural para cultivar una mayor variedad de hortalizas y raíces. No se trata únicamente de plantar por plantar, sino de hacerlo con un objetivo claro: que las cosechas estén listas a tiempo para venderlas durante la época de TED. Cuando el mercado se anima, la gente compra más y las familias se preparan para celebrar. Para ellos, este periodo no solo tiene un valor cultural y emocional, sino también una importancia económica muy real. Mientras trabajan juntos en el huerto, entre conversaciones sencillas y risas ocasionales, ambos son conscientes de que cada pequeño esfuerzo suma. Preparar la tierra, regar con cuidado y proteger las plantas jóvenes forma parte de una rutina humilde pero constante. Es en esa constancia donde se construye el futuro de la familia. No hay grandes planes ni promesas vacías, solo trabajo diario y confianza en que la tierra devolverá lo que recibe. La idea de aumentar los ingresos familiares no nace de la ambición, sino de la necesidad y del deseo de vivir con mayor tranquilidad. Vender las verduras y los tubérculos en el mercado durante TED puede marcar una diferencia importante: cubrir gastos, ahorrar un poco o simplemente pasar las fiestas con menos preocupaciones. Para Ye y Huyen, cada cesta de verduras representa horas de dedicación y la esperanza de un año mejor. El huerto, que para muchos podría parecer un espacio pequeño y sin importancia, se convierte así en el corazón del hogar. Allí se mezclan el trabajo, los sueños y la vida cotidiana. No es solo un lugar donde crecen las plantas, sino también donde se fortalecen los lazos familiares y se aprende el valor de la paciencia. Al comenzar este nuevo día, Ye no solo comparte una tarea, sino una forma de vivir: aprovechar el tiempo, respetar la naturaleza y confiar en que con esfuerzo y constancia,
Incluso los comienzos más simples pueden traer frutos abundantes. Así entretierra semillas y esperanza. La familia avanza paso a paso hacia un futuro más estable, construyendo su bienestar desde lo más básico, pero también desde lo más sincero. Después de terminar parte del trabajo en el huerto, Hughen se dirige al jardín de pomelos de un agricultor de la zona para saludarlo y conversar un rato. No es solo una visita por cortesía, sino también una oportunidad para aprender y asegurarse de que la fruta que llevará al mercado sea de la mejor calidad. Con confianza y cercanía le pregunta por la cosecha de este año y por el estado de los pomelos, interesándose especialmente por su sabor y su punto de maduración. Antes de tomar una decisión, Hughen pide permiso para probar uno de los pomelos. Con un cuchillo en la mano lo abre con cuidado y prueba la pulpa para comprobar si está lo suficientemente dulce. El sabor confirma lo que esperaba, una fruta jugosa aromática y en su punto justo. Ese pequeño gesto sencillo pero importante marca la diferencia cuando se trata de vender en el mercado donde los clientes buscan calidad y confían en quienes saben elegir bien. El agricultor con años de experiencia trabajando la tierra aprovecha el momento para compartir algunos consejos valiosos. Explica cómo reconocer un buen pomelo por su peso, el color de la piel y el aroma, y también cómo conservarlo correctamente para que mantenga su dulzor y frescura durante más tiempo. Son conocimientos transmitidos de generación en generación, que no se aprenden en libros, sino en el día a día del campo. Tras escuchar con atención y agradecer los consejos, Ye decide comprar varios pomelos para llevarlos al mercado. La elección se hace con cuidado pensando en ofrecer a los clientes un producto que realmente valga la pena. Cada fruta seleccionada representa no solo una posible venta, sino también la reputación construida poco a poco en el trato con la gente. Ya en el mercado los pomelos llaman la atención por su buen aspecto y su aroma natural. Los clientes se acercan, preguntan, prueban y confían. Gracias a la buena elección y a la experiencia compartida por el agricultor, las ventas van fluyendo de forma sorprendentemente rápida. Uno a uno los pomelos encuentran comprador, hasta que finalmente se venden todos. La jornada termina con una sensación de satisfacción y agradecimiento. No se trata solo de haber vendido toda la fruta, sino de haberlo hecho de manera honesta, ofreciendo calidad y aprendiendo de quienes conocen bien la tierra. En esos intercambios sencillos entre el huerto y el mercado, se construye una forma de vida basada en el esfuerzo, la confianza y el respeto mutuo. De regreso a casa, Ye y Hughen no pierden tiempo. Con la energía que deja una jornada bien aprovechada, se cambian de ropa y salen juntos al huerto para continuar con el trabajo. El terreno los espera y ellos comienzan a preparar la tierra con paciencia, removiéndola con cuidado y limpiándola de hierbas para que quede suelta y fértil. Poco a poco, van dividiendo el huerto en varios surcos bien definidos, pensando en cómo organizar mejor cada espacio para aprovecharlo al máximo. La idea es plantar una gran variedad de verduras, cada una en su lugar, respetando los tiempos y las necesidades de la tierra. Cebollas, zanahorias, lechugas eneldo, espinacas de agua judías y otras hortalizas empiezan a tomar forma en sus planes. No se trata solo de sembrar, sino de hacerlo con orden y con una visión clara, que todo esté listo para la cosecha cuando llegue el Tet, una época especial en la que el mercado se anima y los precios suelen ser más favorables.
Para ellos ese momento representa una oportunidad importante para mejorar los ingresos familiares y afrontar el nuevo año con más tranquilidad. Mientras trabajan codo con codo, el ambiente se vuelve cálido y cercano. El trabajo físico no pesa tanto cuando va acompañado de conversación. Entre risas suaves y comentarios espontáneos, hablan del día a día, de lo que ha ido bien y de lo que aún queda por aprender. Comparten preocupaciones sencillas, pero también pequeñas ilusiones, esas que nacen cuando uno siente que está construyendo algo con sus propias manos. La charla fluye de forma natural hacia la vida en general. Hablan del trabajo, del esfuerzo que requiere vivir del campo y de la importancia de no rendirse cuando las cosas no salen como se espera. Recuerdan experiencias pasadas, errores cometidos y lecciones aprendidas, siempre con una actitud tranquila y realista. En ese intercambio sincero, se nota la confianza y el apoyo mutuo que existe entre ellos. Poco a poco la conversación se vuelve más personal. Entre una semilla y otra, empiezan a hablar del futuro, de los planes que les gustaría cumplir y de la vida que imaginan juntos. Sin prisas ni grandes promesas, surge también el tema del matrimonio, tratado con naturalidad y cariño. No es una conversación cargada de dramatismo, sino un diálogo sereno, lleno de respeto y complicidad, como quien comparte un sueño mientras sigue trabajando la tierra. El huerto en ese momento deja de ser solo un espacio de trabajo. Se convierte en un lugar donde se siembran no solo verduras, sino también proyectos de vida. Cada surco preparado simboliza un paso hacia adelante. Cada semilla plantada encierra una esperanza. No saben con certeza cómo será el futuro, pero confían en que con esfuerzo y constancia podrán construir algo sólido. A medida que el sol avanza y la jornada continúa, el cansancio aparece, pero no pesa. Hay satisfacción en ver el terreno ordenado, listo para crecer, y en sentir que el tiempo ha sido bien invertido. Entre tierra en las manos y conversaciones sinceras, se crea una atmósfera sencilla pero profundamente humana. Al final del día, el huerto queda preparado y el corazón un poco más lleno. Jay y Huyen saben que aún queda mucho por hacer, pero también saben que no están solos. En ese trabajo compartido, en esas charlas tranquilas sobre la vida, el futuro y el amor, encuentran una felicidad discreta, pero auténtica, de esas que se construyen despacio, día a día, desde lo más simple. A pesar de lo duro que resulta el trabajo, ninguno de los dos se deja vencer por el cansancio. Jay y Huyen se apoyan constantemente, se animan con palabras sencillas y miradas de complicidad, convencidos de que todo el esfuerzo que están invirtiendo hoy dará sus frutos en el futuro. Para ellos, cada día de trabajo es una semilla más que se planta no solo en la tierra, sino también en el proyecto de vida que están construyendo juntos. El cansancio físico es real, las manos llenas de tierra, la espalda dolorida y las horas que pasan lentamente bajo el sol. Sin embargo, hay una fuerza interior que los impulsa a seguir adelante. Esa fuerza nace de la confianza mutua y de la certeza de que el sacrificio tiene sentido cuando se hace con un propósito claro. No trabajan solo para sobrevivir, sino para mejorar poco a poco las condiciones de su vida y asegurar un mañana más estable. No hay lujos ni comodidades excesivas, pero sí una profunda conexión con la tierra y con el ritmo natural de las estaciones. Es una vida marcada por el esfuerzo constante, por la paciencia y por la capacidad de adaptarse a lo que la naturaleza ofrece sin quejas ni dramatismos.
Su relación se construye desde lo cotidiano, desde el apoyo mutuo y la comprensión. No hacen grandes declaraciones de amor, pero sus acciones hablan por ellos. Compartir el esfuerzo, escucharse, preocuparse el uno por el otro y caminar juntos hacia un mismo objetivo. Esa cercanía emocional se convierte en un refugio frente a las dificultades. El sueño que los mueve es sencillo pero profundo: formar una pequeña familia y construir una vida estable en la que no falte lo esencial y donde reine la armonía. No aspiran a grandes cambios ni a éxitos espectaculares, sino a algo mucho más valioso: la paz de saber que el esfuerzo diario vale la pena y que el hogar que están levantando se basa en el amor, el respeto y el trabajo honesto. Cada avance, por pequeño que sea, se celebra como un paso más hacia el futuro deseado.